Hola, muy buenos días, tengan a todos ustedes. Sean bienvenidos a la sexta sesión, segundo ciclo de conferencias Africanos y Asiáticos en América, Nuevas Perspectivas, organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural, del PUIC de la UNAM, en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Mi compañera Jessica Fernández y yo les damos la más cordial bienvenida y estamos a un par de sesiones de terminar nuestro segundo ciclo de conferencias. Estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido y sobre todo por la calidad y el profesionalismo que han mostrado las y los conferencistas y las y los moderadores. Entonces creo que esto ha salido muy bien y esperemos que así tenga las mismas conclusiones. Como les mencionamos, estamos en la sexta sesión y vamos a tener como conferencistas al doctor Shinji Hirai y a la doctora Cecilia Moreno. Y para moderar y dirigir la sesión, tenemos el gusto y el privilegio de tener a una colaboradora que, si bien todavía no nos conocemos, creo que por nuestros vínculos académicos tendremos que empezar a recorrer camino en conjunto en algunas cuestiones, y eso me da mucho gusto. Le doy la bienvenida a la maestra Vania de la Vega Shiota, y brevemente leeré una pequeña síntesis curricular para presentarla y pasar al inicio de nuestra sesión. La maestra Vania de la Vega es maestra en Ciencias para el Desarrollo Económico y la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM y como profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Además, ha coordinado las 7 ediciones del Diplomado en Estudios sobre Asia y diversas jornadas de estudios sobre Japón. A partir de marzo de este año, es presidenta de la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón y a partir de hace 3 años ha sido miembro del Consejo Directivo del Liceo Mexicano Japonés. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas que abordan la temática de las relaciones bilaterales entre México y Japón. Además, tiene una trayectoria como secretaria técnica del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos de la UNAM de Asia, de Estudios Asiáticos del 2015 al 2017. Entre sus publicaciones tiene Yukio Mishima y su legado en México y la misión Hasekura, 400 años de su legado en las relaciones entre México y Japón. Por lo tanto, nos da mucho gusto que esté como moderadora y le damos la palabra a la maestra Vania. Muy buenos días en México, buenas tardes en el Reino Unido. Agradezco primeramente a los organizadores, Marco Antonio Pérez y por supuesto también a Jessica Fernández por esta invitación y por organizar estas mesas tan pertinentes y tan importantes. El día de hoy tenemos a 2 ponentes de lujo que, como se ha acostumbrado en mesas anteriores, contarán con un tiempo de exposición de 30 minutos cada uno. Posteriormente habrá un espacio de preguntas y comentarios de 12 minutos para cada uno de ustedes y cerraremos con 3 minutos para que cada uno de nuestros ponentes concluya con sus reflexiones finales. Primeramente, entonces, quiero presentarles al doctor Shinji Hirai. Él es antropólogo japonés que radica en México desde 1998. Estudió la licenciatura en Artes Liberales en la Universidad Keio. Es maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente, labora como profesor investigador en la Unidad Noreste del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Ha investigado el tema de migración internacional desde la antropología de las emociones. Tiene publicaciones académicas sobre los efectos socioculturales, políticos y económicos de la nostalgia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y sobre el proceso de adaptación de los expatriados japoneses y el desarrollo de la competencia intercultural en México. Ha realizado varias actividades de colaboración con las comunidades Nikkei de Nuevo León y de Coahuila desde 2015 a través de la Asociación México-Japonesa del Noreste, AC. Doctor Shinji Hirai, sea usted bienvenido, tiene usted el uso de la palabra por 30 minutos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Ya está.
Bueno, soy, y como me había presentado Vania de la Vega Ciota, soy antropólogo originario de Japón y también al mismo tiempo soy migrante japonés que lleva, eh, ya llevo 23 años aquí en México. Considero como migrante japonés bien integrado a la sociedad mexicana, primero por trabajar un centro de investigación que pertenece al CONACYT y soy servidor público del gobierno federal. Además de esto, sigo manteniendo contacto estrecho con Japón y vivo entre japoneses y mexicanos como facilitador cultural y como constructor de las empresas y también organizo muchas actividades comunitarias para los japoneses y también para los descendientes inmigrantes japoneses. Y actualmente soy vicepresidente de la Asociación México-Japonesa del Noreste, donde también he realizado el proyecto comunitario del cual voy a hablar el día de hoy. Y bueno, antes de hablar del tema de migración japonesa, brevemente comento mi primera experiencia de investigación antropológica aquí en México. Soy experto en los estudios de la migración internacional, pero inicié mi investigación aquí en México sobre los mexicanos en Estados Unidos. Particularmente me interesó explorar cómo se construye la nostalgia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, de qué manera esta emoción impacta en la dimensión social, política y económica, tanto en Estados Unidos como en México. A través de enfocarme en las emociones y traté de conocer tanto el punto de vista de los mexicanos y como la mentalidad y sensibilidad de los migrantes mexicanos. Entonces, este enfoque en las emociones es algo que he mantenido desde esta primera experiencia de investigación aquí en México y también de alguna manera está presente en el proyecto comunitario que he realizado con los Nikkei. Y entiendo las emociones de la siguiente manera. Las emociones se construyen de diferentes maneras, pero particularmente me interesa ver cómo las emociones se construyen a partir de la evaluación o interpretación que hacen individuos sobre algún acontecimiento, su entorno y la situación en que se encuentra. Y también las emociones se entienden como una fuerza motivacional, un impulso que orienta a individuos hacia ciertas ideas, actitudes y acciones. Entonces, esta conceptualización de las emociones de alguna manera influyó en coordinar este proyecto comunitario con los descendientes de los migrantes japoneses. Y bueno, nuestro proyecto comunitario se denomina Programa Raíces. Bueno, aquí está el logotipo del programa y de hecho estoy uniformado con la playera del proyecto. Es un proyecto comunitario de investigación, conservación y transmisión de las memorias de la inmigración japonesa. Inicialmente nos enfocamos en la región noreste de México, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Iniciamos el proyecto en 2015 y hasta la fecha seguimos. Y es una investigación colaborativa, a diferencia de la investigación que había hecho anteriormente, que era de ciencia básica, o sea, hacer un diagnóstico de lo que sucede en la comunidad estudiada, ¿no? Y además, la comunidad de migrantes mexicanos era algo ajena a mí, algo ajeno a mí. Pero en esta investigación, yo formo parte del fenómeno migratorio de Japón a México y también eh, también hice estudio
de nuestra comunidad y nuestra región, en el sentido de que ya tengo arraigo aquí en México, en la región, y también vivo de manera muy cercana con la comunidad de los Nikkei. Y bueno, yo finjo como el rol de coordinador del proyecto. Más que hacer investigación en el sentido tradicional, hago más acciones para coordinar el proyecto. Y es un proyecto que se caracteriza por la participación muy activa de los descendientes en la investigación, conservación, transmisión. El día de hoy voy a hablar principalmente las características generales de este proyecto y también explicar el impacto del proyecto en las comunidades Nikkei, no solamente aquí en Noreste, sino también de las comunidades Nikkei de otras regiones. Y bueno, a partir de compartir algunas reflexiones sobre cómo se construyen las memorias, el conocimiento y también las emociones. Muy brevemente voy a hablar del contexto histórico de la migración japonesa aquí en noreste de México, pero es algo que nosotros no sabíamos muy bien antes del inicio del proyecto, porque no soy, mi principal tema de investigación antes era de migración mexicana y apenas por otro proyecto comencé a familiarizarme con la literatura académica de los estudios de migración japonesa en México y también a través de la interacción con los Nikkei en diferentes actividades del proyecto pudimos conocer el detalle y particularidad de la migración japonesa, presencia japonesa en la región noreste. Eh, la mayoría de los ancestros japoneses de nuestros integrantes del proyecto eh, vinieron a México en la primera década del siglo XX, particularmente en la segunda oleada de migración japonesa, promovida por varias agencias agencias japonesas de migración que trajeron a los japoneses como trabajadores temporales, no eran migrantes permanentes, pero la inmensa mayoría de ellos nunca regresaron a Japón y tenía contrato de 3 años y también a esa región llegaron a los migrantes japoneses desertados de otras regiones, por ejemplo, de Veracruz y también la construcción de vías férreas en otros estados y llegaron al norte con el interés que ellos tenían para cruzar la frontera con Estados Unidos. Y también una característica muy importante de los japoneses en la región noreste, igual en otras regiones de México, es que antes de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses estaban muy bien integrados a la sociedad mexicana a través de los trabajos que tenía, diferentes trabajos que tenía, trabajos que implicaban interacción constante, eh, eh, estrecha con los mexicanos y también acercamiento a la Iglesia Católica y también a través de matrimonio con las mexicanas, dado que la inmensa mayoría de estos braceros japoneses eran varones. Y también algo muy interesante es que en la década eh, de 1920 y 30, en México existían muchísimas agrupaciones agrupaciones de los japoneses. En el caso de Noreste, en Piedras Negras, Palau, Cloete, Allende, Coahuila, Monterrey, Tampico, Tamaulipas, existían sociedades japonesas. Y también en, entre Japón y México existía circulación de personas, objetos, información, dinero. Eso también, o sea, existía fuertes lazos transnacionales entre ambos países. Y cosa que se debilitó durante y después de la Segunda Guerra Mundial y que es un acontecimiento que detonó
la reubicación de varios miembros de las comunidades japonesas en el noreste de México hacia centro y occidente del país. Igual, lo que se dio en otras regiones de México. Y también los japoneses y sus familias vivieron la discriminación, exclusión social y también ruptura de los lazos con Japón. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en la región noreste hubo pocas actividades comunitarias. Los japoneses ya no se reunían tanto como antes y además los ancestros japoneses no eran muy activos para transmitir el idioma japonés y otros elementos de la cultura japonesa a sus hijos y nietos. Entonces, al hacer la investigación de las memorias de la inmigración japonesa y conservación, enfrentamos un reto muy importante, o sea, la barrera lingüística. También la ruptura de los lazos con Japón y con los japoneses de otras regiones era algo que caracterizó el desarrollo de las familias japonesas y familias Nikkei y también las comunidades Nikkei en el noreste de México. Y también se ha acelerado el olvido de las memorias de los migrantes japoneses debido a la muerte de los Issei, primera generación, la muerte y envejecimiento de Nisei, segunda generación, y Sansei, tercera generación. Entonces, en las familias Nikkei realmente quedaban poco conocimiento de la historia migratoria de los ancestros japoneses. Y también algo que se caracterizaba no solamente en la comunidad Nikkei en la región noreste, sino también en otras asociaciones japonesas en diferentes partes de México, es que las asociaciones han tenido pocas actividades dirigidas a los Nikkei. Existen cursos de idioma japonés, pero la mayoría de los estudiantes son mexicanos sin ascendencia japonesa. Bueno, en 2009 llegué a Monterrey y luego años posteriores comencé a tener amistad con varios Nikkei que formaban parte de la Asociación México-Japonesa del Noreste que fue creada en 2008. Y bueno, para ellos era muy raro tener un amigo bilingüe de japonés-español y además como sus ancestros japoneses había venido a México, emigrado a México y se casó con una mexicana, entonces por la curiosidad eh, empezamos a tener intercambio de ideas y en varias ocasiones a mí me tocó apoyar a algunos de ellos a hacer traducción de documentos en japonés y también yo comencé a reunir, recolectar libros académicos, textos académicos, publicaciones comunitarias en japonés sobre la historia de migración japonesa en México. Y también en una ocasión hice consulta de registros de japoneses que vinieron a México a través de las compañías de migración en la primera década del siglo XX. Y al mostrar varios datos que yo había encontrado en esos textos y archivo, realmente fue muy emotivo para los descendientes de los japoneses conocer más datos y más pistas para buscar sus raíces. Y también a mí me tocó ser el director de tesis de un joven de quinta generación, quienes investigaba la historia familiar. Y también a mí me tocó dar varias sesiones del diplomado en antropología a un integrante de la comunidad Nikkei, un integrante de segunda generación, quien quería conocer técnicas y metodología de investigación para poder investigar la historia migratoria de su tío y su padre japonés.
Y bueno, a través de este acompañamiento, también tuve oportunidad de dar un acompañamiento remoto de una familia Nikkei que visitó a Hiroshima, a la tierra natal de su abuelo japonés, y esta familia pudo encontrar, conseguir un documento muy importante para conocer la genealogía familiar. Entonces, a través de estas experiencias, me pareció muy importante que los datos empíricos o datos que encontramos en archivo tienen impacto en subjetividades y también en cambiar en la conciencia de los Nikkei sobre su familia y sobre lazos comunitarios. Y también ellos, a través de esos datos, imaginan, recuerdan y también sienten los afectos hacia los ancestros japoneses. Y también para ellos, ellos eran primeros en sus familias llenar un vacío enorme que había para conocer sus raíces y también sobre las vidas de sus ancestros japoneses. Bueno, el proyecto inició formalmente en agosto de 2015. eh, Después de haber tenido estas experiencias informales de colaboración con algunos Nikkei, a mí me pareció importante institucionalizar este tipo de actividad. Entonces propuse este tipo de actividades de orientación, capacitación, investigación, conservación, transmisión de las memorias de la inmigración japonesa como un programa, una actividad formal para la Asociación México-Japonesa del Noreste y también a través de la colaboración del CIESAS Noreste, donde laboro como profesor investigador. Iniciamos la actividad a través de impartir un curso intensivo sobre la historia de migración japonesa en México. Aquí en Monterrey tuvimos en total 15 personas de 9 familias, los Nikkei de diferentes generaciones y desde adolescentes hasta personas de tercera edad. Y bueno, en esta primera etapa de investigación realmente no tuvimos necesidad de recursos económicos fuertes. En ese primer curso sí tenía una cuota ah, ah, eh, relativamente baja, pero cobrábamos para poder financiar, por ejemplo, la inscripción de alguna plataforma de base de datos electrónicos. Y, y- pero en 2018 conseguimos un fondo muy importante de la Fundación Toyota. eh, y nuestra idea es que queríamos replicar varias actividades de la primera etapa del proyecto para otros descendientes de Nuevo León y también de Coahuila y también de otras regiones de México. Gracias al financiamiento pudimos replicar, por ejemplo, el curso intensivo en San Luis Potosí a través de la colaboración de la Asociación Nikkei de San Luis Potosí y también realizamos cursos, conferencias, talleres en Saltillo, Las Esperanzas, Piedras Negras, Coahuila. En 2020 paramos todas las actividades presenciales debido a la pandemia, pero se nos ocurrió replicar las actividades del seminario y cursos de manera virtual, utilizando Zoom y también utilizando otras plataformas, otros recursos digitales. Y de esa manera pudimos ampliar la participación de los Nikkei desde Ensenada, hasta Tapachula, e incluso los Nikkei que se encontraban en diferentes partes del mundo. Bueno, este proyecto tiene 4 ejes de actividades.
capacitación que consiste en cursos, talleres y conferencias y seminario. Después de tener financiamiento de la Fundación Toyota, cursos y talleres, todos los cursos y talleres eran gratuitos. Y segundo eje, investigación, que consiste en reconstruir historia de vida de los Issei, migrantes de primera generación, hacer trabajo de archivo y trabajo de campo, no solamente en México, sino también en Japón. Conservación, que consiste en digitalización y catalogación de acervo familiar y comunitario, y también generar material audiovisual. Y cuarto eje, transmisión, historia oral, y también ahí aportación muy importante de artes visuales. Y he tenido tres asistentes del proyecto, egresados de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, para este último eje de actividad nos enfocamos mucho en la creación de prototipo de museo virtual. Y al rato voy a hablar brevemente del detalle de esto. Y bueno, aquí voy mostrando algunas imágenes que ilustran las actividades de cuatro tipos de actividades que mencioné. Eh, eh, Cursos presenciales que impartimos en diferentes años en San Luis Potosí y también en Nuevo León, Coahuila. eh, bueno, esos cursos presenciales realmente tenía pocos participantes, eh, participantes de 5, 15 personas, pero cuando transitamos a la plataforma digital, aumentamos radicalmente participantes, incluso ampliamos eh, eh, la lista de los estados desde donde participan los Nikkei. En primera edición del curso virtual tuvimos 121 participantes, segunda edición 51 participantes, y a los participantes del curso pedimos, además de asistir a las sesiones transmitidas en Zoom, pedimos que elaboraran genealogía familiar y línea de tiempo de la vida de su ancestro japonés, con la intención de tener herramientas de investigación y también herramientas de transmisión de las memorias de la inmigración japonesa. Y también entre noviembre y diciembre de 2020 tuvimos una serie de sesiones tutoriales individuales o grupales para dar retroalimentación a los participantes del curso. También tuvimos varios talleres para transmitir técnicas, metodología de investigación, por ejemplo, historia de vida, el uso de base de datos electrónicos Ancestry, y también tuvimos un taller para preparar el viaje a Japón. Y también recientemente impartimos, coordinamos un curso de conservación y catalogación de fotografías. Para esto contratamos 2 expertos en la catalogación y conservación de fotografías. Y a mí me tocó ser coordinador, pero los docentes eran los expertos. Y nuevamente en esos cursos virtuales también tuvimos participación de los Nikkei de diferentes partes de México. Bueno, en cuanto a investigación, una vez terminando la etapa de capacitación, cada quien se enfocaba a hacer su estudio de caso, o sea, hacer investigación de la historia de su ancestro japonés y de la historia familiar. Por ejemplo, buscando más documentos donde aparecen los datos sobre su ancestro japonés, escuchando los recuerdos de los ancestros japoneses
a través, por parte de otros familiares y también hacer visitas a algunos sitios emblemáticos de la historia de inmigración japonesa. Por ejemplo, los familia Sakai, el nieto de migrante japonés, bisnieto, visitando a la mina de las Esperanzas, a donde llegó primero, fue el primer lugar de trabajo de su ancestro japonés en Coahuila. Y también hay integrantes del proyecto que visitaron los museos regionales. En este caso estoy mostrando las fotografías de un museo regional en Toyama que visitó la familia Kiyama para conocer la historia de la tierra natal de su ancestro japonés. También en algunos casos tuvieron experiencias extraordinarias de encontrar, tener reuniones con los parientes japoneses por primera vez después de décadas, ¿no? De haber perdido contacto familiar. El presidente de la Asociación México-Japonesa del Noreste, Daniel Furukawa, pudo encontrar parientes japoneses en Gifu en 2019. De igual manera, Cuauhtémoc Mora Hernández, descendiente de quinta generación, pudo conocer, bueno, el nieto del hermano menor de su tatarabuelo, el tatarabuelo que salió de Okinawa en 1904. Y a través de el nuevo tío japonés pudo conocer la historia familiar, genealogía familiar y también historia local de la tierra natal de su tatarabuelo. Y otro logro importante de un descendiente, José Guadalupe Domínguez Yamane, que antes del viaje tenía pocas pistas para localizar parientes de Japón. Unos sobres de las cartas enviadas desde Japón en la década de los 60. Y ahí encontró algunas direcciones y con estas pistas visitamos, yo acompañé a él para visitar la tierra natal de su abuelo japonés y ahí encontramos una tía quien había conocido a su abuelo en la década de 60 cuando él visitó a Japón. Y gracias a ella pudimos conocer algunas anécdotas familiares que eran muy significativos para este descendiente. Bueno, en cuanto a conservación, tratamos de digitalizar varios documentos en acervo familiar que encontraba en los descendientes que realizaban sus estudios de caso. Y actualmente tenemos un escáner muy especial que nos presta JICA México durante 5 años. Entonces, nuestra idea es tener este tipo de herramienta muy importante para que más descendientes puedan ir digitalizando el material y también otros familiares y integrantes de la comunidad Nikkei pueda acceder a algunos acervos que podrían ser útiles para sus investigaciones. Bueno, en cuanto a transmisión, tuvimos fortuna de tener un documental. Dair Melgar, quien presentó la conferencia en la dos sesiones anteriores en este evento, hizo un documental con base en los testimonios de los egresados de la primera edición del curso presencial que impartía aquí en Nuevo León. Y originalmente este proyecto tenía otro título, otro nombre, pero por el impacto muy positivo de este documental, apropiamos el título del documental como nuestro proyecto. Y ustedes pueden ver el documental en el canal de YouTube del Museo Nacional de las Culturas
INA. Y también los descendientes que tuvieron cursos y tuvieron avances importantes de investigación, tuvieron oportunidades de presentar sus avances, transmitir las memorias de sus ancestros japoneses en el simposio y también en webinar que organizamos el año pasado. Y algunos videos de webinar están en nuestro canal de YouTube. Y también hacer museo físico es muy costoso. Entonces, desde el principio queríamos crear un museo virtual que sea flexible y que también pueda aportar el avance eventualmente los descendientes. Es una página de internet que tiene varias pestañas para poder entrar galería familiar, donde algunos participantes del proyecto presentan genealogía familiar, también línea de tiempo de la vida, historia de vida de su ancestro japonés. Bueno, ya la última parte de la presentación. Algo más allá de hablar del impacto tangible del proyecto, a mí me gustaría hablar del impacto del proyecto en las subjetividades de los descendientes, porque por acompañar en sus actividades de investigación y también capacitación, y también sus actividades de conservación, transmisión, me percaté de grandes transformaciones que han logrado la mayoría de los descendientes que participaron en el proyecto. Antes de la capacitación e investigación, había cierta pena y vergüenza de no poder hablar japonés y saber poco de la historia de su ancestro japonés. Y también, también en la comunidad Nikkei había cierta indiferencia hacia Japón y hacia su cultura. Pero también había dolor y mal sabor de boca de haber tenido experiencia de discriminación en su infancia. Entonces, origen japonés representaba de cierta manera una estigma eh, en su infancia, en su juventud, pero después de vivir la muerte del padre y abuelo japonés y también ante el envejecimiento de segunda y tercera generación, se dieron cuenta de que tienen que hacer algo, tienen que frenar el olvido de sus memorias y también de esta manera sintieron la responsabilidad de rescatar sus memorias y también recordando a ellos querían recuperar los afectos que ellos habían vivido antes. Y además había curiosidad e interés en Japón y su origen en las últimas décadas. Y esto ha motivado a hacer la búsqueda. Bueno, durante la búsqueda, algo muy interesante es que los datos que posteriormente ellos interpretaban no solamente generaban conocimiento, más bien generaban conocimiento junto con diferentes emociones. Un ejemplo es que cuando en la última sesión del curso abordamos el tema de discutimos por qué creen que hay mucho silencio por parte de los abuelos japoneses y padres japoneses y por qué se transmitió poco en la cultura japonesa. Entonces, una de las algunas interpretaciones que salieron era, por ejemplo, los ancestros japoneses trataban de proteger a sus hijos y nietos de la discriminación. Tomaron decisión de romper con los lazos con Japón en su generación para integrarse a México. Entonces, el conocimiento de
asimilación voluntaria, de alguna manera era una decisión sumamente difícil para los japoneses de aquello entonces, pero de ahí entendió que el afecto que ellos mostraban hacia sus hijos, hacia sus nietos, o sea, sacrificar sus lazos con Japón para proteger a su familia, ¿no? Entendiendo de esta manera la razón del silencio, la razón de poca transmisión de la cultura japonesa, el origen japonés se resignificó para por los descendientes. Entonces, el origen en japonés ahora se convierte en emblema para los muchos descendientes. Bueno, creo que ya estoy pasando de tiempo, entonces voy a detenerme aquí y independientemente de que cuando haya preguntas voy a lo mejor tenga oportunidad de hablar del impacto positivo de esta actividad comunitaria en la mejora de autoestima de los descendientes y también la transformación de la conciencia, ¿no? Antes muchos realizaban investigación por su interés propio y también por motivos familiares, pero al tener logro importante de la investigación, despertaron compromiso con la comunidad y la manera en que ellos hablan, su discurso ha cambiado. Entonces, quizá cuando haya oportunidad de responder algunas preguntas, respondo a estos tópicos también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hirai, por este esfuerzo de compartir con nosotros este proyecto de raíces que justamente, recupero sus últimas palabras, resignifica lo que es la identidad Nikkei de los descendientes que participan en este proyecto. Sin lugar a dudas, detener ese aceleramiento del olvido de memoria es muy importante en momentos como este, donde el tejido social tiene que ser fortalecido. Vamos a dar paso a la segunda parte de la mesa del día de hoy. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Cecilia Moreno Rojas y compartiré unos datos de su semblanza curricular. Ella es licenciada en Sociología, comunicadora social, especialista en políticas públicas con enfoque de género, egresada de la Universidad Santa María la Antigua. Maestría en Comunicación Organizacional en Empresas Dinámicas, también USMA, Panamá 2007. Diplomado sobre Políticas Públicas para Afrodescendientes, Centro de Formación PNUD. Posgrado en Género y Desarrollo Alternativo. Posgrado en Economía y Política Internacional en Florida International University, Miami, Florida. Posgrado en Comunicación para el Desarrollo Rural y la Comunidad, Universidad de Panamá. Y diplomado en Política Exterior Centroamericana, Consejo Superior Universitario de Centroamérica, San José de Costa Rica. Además, ella participa en múltiples actividades de promoción de la mujer y los afrodescendientes. Por ejemplo, es fundadora y directora ejecutiva del Centro de la Mujer Panameña, integrante de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, fundadora y coordinadora nacional de la Red de Mujeres Afro-Panameña, miembro del Consejo Nacional de la Etnia Negra Panameña desde 2006, miembro de la Comisión Nacional contra la Discriminación en Panamá, integrante del Comité Internacional para la Cumbre Mundial de Afrodescendientes 2011-2014, ex miembro de la Junta Directiva de la Organización Negra Centroamericana, ONECA, 2007 a 2021. Es también coordinadora adjunta del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana, consultora para asuntos sociales de la UNFPA, PNUD y Banco Mundial entre 1997 y 2015, directora del programa radial Voces de Mujeres, directora de la revista Mujeres Hoy y docente en la Universidad de Panamá. Destacan también, dentro de sus múltiples publicaciones, diversos artículos sobre la situación de mujer y la equidad de género en Panamá, Desafíos de las mujeres afrodescendientes, Revista Espacio de Mujeres 2005, Poder y Paridad, Política, ponencia presentada en el Foro de Mujeres Panamá 2011, Sistematización de Red Mujer y Trabajo, Estudios sobre mecanismos de participación de las comunidades indígenas del Corredor Biológico Panameño, Congreso Nacional de Sociología, Proceso de Recuperación de la Zona del Canal, 1986,
Artículo, Determinantes internos y externos de la política exterior panameña, publicado en Revista de Sociología número 5, Universidad de Panamá, y Mujer y Ambiente, Mecanismos de Participación, La Estrella de Panamá, en 1993. Doctora Cecilia Moreno, bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra por 30 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer al equipo del PUIC, de la UNAM y a CLAS, que nos han invitado a este ciclo de conferencias africanos asiáticos en América. Nuevas perspectivas. Bueno, en realidad el tema es para mí bastante interesante. Hemos intentado, como dice uno, hacer una revisión un poco histórica de esa presencia africana asiática en nuestro país. No había tenido la oportunidad antes de exponer sobre el tema asiático. La verdad que no tengo mucha experiencia ni información, sin embargo ha sido muy interesante ver cómo es un tema que ha ido cobrando mayor relevancia en estos últimos tiempos en la región. En la presentación voy a tratar de presentar, antes de llegar a hablar propiamente de los inmigrantes a Panamá, en base a las investigaciones realizadas por Omar Jaén Suárez, un historiador reconocido panameño, quien ha explorado un poco todo lo que ha sido el proceso de poblamiento del país, quien nos identifica en su estudio 3 etapas básicas de la historia panameña, y dentro de esas etapas identificadas, y una adicional que estoy agregando, que es la última etapa del siglo, finales del siglo XX y siglo XXI, en Panamá, voy a tratar de ubicarme un poco en esos escenarios para la presentación, por lo menos para la caracterización de esas inmigraciones en nuestro país. Según Omar Jaén Suárez, desde principios del siglo XVI hasta mediados del siglo XX, se produce en el Istmo de Panamá una evolución del fenómeno demográfico, donde se identifica al menos 3 grandes etapas según el ritmo de crecimiento y la organización del poblamiento en el país. Entre esas 3 grandes etapas, la primera etapa que identifica, obviamente, es la conquista y colonización, que abarca tanto el siglo XVI, XVII y el siglo XVIII, y prácticamente se cierra a principios del siglo XIX. Esta es una etapa que se inicia desde la conquista con el choque traumático de civilizaciones y de poblaciones amerindias, europeas, africanas, y continúa con la colonización propiamente dicha, y de asentamientos y fortalecimiento de estructuras que duran hasta mediados del siglo XIX aproximadamente. Ese modelo bastante colonial se va a mantener, según se puede decir que el patrón general en toda la región de América Latina. Identificamos también una segunda etapa que se produce pues a principios del siglo, desde a mediados del siglo XIX hasta aproximadamente la década del 20 del siglo XX, que está caracterizada un poco por ese periodo más moderno y más contemporáneo, con un ritmo más acelerado, con mayores magnitudes de paso, transcontinental, y con una tecnología avanzada, más avanzada. Este es un periodo en que obviamente comenzamos a identificar en Panamá, en el Istmo de Panamá, algunas migraciones importantes, también de la comunidad asiática. Y también se va a caracterizar por el fortalecimiento de esa función transísmica que
que define al Istmo de Panamá, con esa persistencia que es un factor determinante o dominante en la historia panameña, como un país de tránsito. Panamá es ante todo, después de la conquista del Perú, durante el primer periodo y el segundo periodo y la segunda etapa, antes de la conquista del Perú, un puente básicamente, un lugar de paso, tránsito, de intercambio para el trasiego y la transferencia de riquezas hacia Europa. Panamá es un espacio reservado también en ese mismo periodo, en esas dos primeras etapas que acabo de mencionar. Una de las potencias dominantes, va a estar siempre reservado para las potencias dominantes, para su administración, negocio y defensa militar, política y económica, tanto en el caso de España como de Colombia y de los Estados Unidos. Esto nos hace recordar, pues, que en el primer periodo del 16, 17 y 18, como la llegada de africanos generó en la vida nacional obviamente en el Istmo de Panamá, un patrón muy particular del poblamiento, puesto que, según Omar Jaén Suárez, no existían en Panamá grandes poblaciones o colonias españolas. Es decir, Panamá no fue un país de poblamiento. Básicamente se puede decir que la presencia africana en Panamá se limitó en primer lugar, al mercadeo, al comercio de la población africana esclavizada, para el traslado posterior a toda la región del Pacífico, desde el Perú, Ecuador, Colombia, Chile, que fueron producto, pues, del paso por el Istmo de Panamá, y de allí como dice, Panamá la población africana era básicamente una mercancía que se mantenía en un inventario y a donde concurrían todos los españoles interesados en la explotación tanto agrícola como la explotación minera para comprar su mano de obra. Esto va a tener una situación muy traumática en el caso de Panamá, puesto que la esclavitud generó también una serie de amotinamientos por parte de las poblaciones africanas, que muchas de ellas no lograban llegar a su objetivo, que era a ese comercio, sino que lograban evadirse e internarse en las selvas panameñas. De allí que se conocen casos emblemáticos como, por ejemplo, los cimarronajes que se dieron en la región este de Panamá, cerca de la provincia del Darién, frontera con Colombia, que era una zona obviamente muy selvática, incluso hasta la fecha sigue siendo uno que le llamamos el tapón del Darién, donde se refugiaron muchos de los africanos que llegaron en estos barcos esclavistas a América y quedaron allí, y se cuenta que incluso hubo se calcula que pudieron encontrarse alrededor de más de 130 palenques, que eran pequeños comunidades donde se desarrollaba una vida, prácticamente una comunidad africana en medio de la selva, y que dependía básicamente de los recursos de la colonia, ¿no? Sin embargo, era como el torturador más importante que tenían los españoles en ese entonces, las comunidades, los palenques o los africanos evadidos que vivían en cierta independencia y en el cimarronaje, como le llamaron. El cimarronaje como la forma, el negro o la población, el africano que no vivió en cautiverio, sino que se refugió y eran los que atacaban, pues, las poblaciones muchas veces para obtener sus alimentos y recursos para su propia sobrevivencia. Entonces, esta característica, bueno, ahí se reconoce la figura importante, del famoso
Antón Mandinga, que vivió mucho tiempo en el archipiélago de las Perlas del Golfo de Panamá y que se convirtió en una amenaza permanente hasta que fue reducido alrededor del año 1582. Lo mismo que el caso del Baiano, el cimarrón baiano, que también por muchos años fue catalogado como el más peligroso de los. Se calculaban que alrededor de cerca de 2.000 o 1.500 africanos vivían en estas comunidades, en estos palenques, refugiados, fuera del control de los españoles. El cimarronaje, se puede decir, va a ser controlado por los españoles en el primer periodo colonial, a finales del siglo XVI, 1589, aproximadamente, cuando comienza, 82, entre la década del 80, a finales del siglo XVI, donde se evaden, y posterior a eso, bueno, según las crónicas, no hay evidencia de otros palenques, otros cimarrones en el Istmo de Panamá. Ese periodo desarrolló un poblamiento de Panamá, básicamente en la región atlántica, digámoslo así, del este al oeste, hacia el oeste. La primera población que se va a crear entre españoles que no pasaban de 40 casas, la población de Nombre de Dios, y luego esto se va a extender, se va a trasladar hacia la región de Portobelo, donde se establecen las aduanas, que es donde se realiza ese comercio de esclavos, y que va a durar hasta finales del siglo XVII, debido también a los grandes ataques que sufrieron los españoles en esa época por parte de piratas y también cimarrones y corsarios. Ahí se destaca también la figura de Sir Francis Drake como uno de los más importantes corsarios que ataca a Panamá. Y posterior, esto, en ese mismo periodo, se va a construir a finales del siglo XVI la ciudad también, a mediados en la década del 70 del siglo XVI, se va a construir la ciudad de Panamá, 1570, y van a irse generando otros poblados en el Pacífico panameño. Uno de los primeros poblados en Panamá y que recibe la presencia africana, se va, incluso mucho antes de la ciudad de Panamá, se va a establecer al sur, casi en la península que llamamos nosotros de Azuero, que es al sur de Panamá, en 1522, al detectarse o descubrirse un yacimiento minero en la cordillera, que se conoce como las minas de Santa Fe, donde algunos españoles se establecieron para extraer el oro, pero sin hacer grandes edificaciones ni un desarrollo importante de las ciudades en esa región. En el caso del periodo, como decíamos antes, el periodo de la etapa, el periodo a mediados del siglo XIX, que comienza, según Omar Jaén, otro periodo de la historia de Panamá, donde se marca, primero comienza con la independencia de Panamá de España en 1821 y va a concluir a principios del siglo XX, posterior a la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se caracteriza este periodo o esta etapa? En primer lugar, como les decía antes, es el momento en que aparece en Panamá la presencia china, en este caso, que estamos hablando de alrededor de unos 750 trabajadores chinos que vienen desde de California, son trasladados al Istmo de Panamá para trabajar como mano de obra barata durante el periodo de la construcción del ferrocarril transísmico, que se va a dar justamente en la década del 50, entre el 50 y el 55,
y la mano de obra, en primera instancia, bueno, en ese momento se puede decir que al Istmo de Panamá confluyen inmigrantes de toda la región, incluso del interior del país, de Colombia y otros lugares, pero principalmente se incorpora un nuevo oleaje de población antillana que procede desde Jamaica y que va a ser la población que va a trabajar, se va a convertir en la principal fuerza de trabajo durante el periodo de construcción tanto del ferrocarril transísmico como del Canal de Panamá posteriormente, en sus diferentes momentos. Como decía, en la segunda fase de este poblamiento, es decir, durante el periodo que se va a dar desde 1850 y 1920, prácticamente Panamá va a estar bajo el protectorado, se puede decir, de la Gran Colombia y posteriormente de la Nueva Granada, que va a impedir prácticamente la autonomía del Istmo de Panamá. Los panameños buscan de muchas maneras separarse de Colombia, voluntariamente se unen en 1825 al separarse de España. Sin embargo, una vez que comienza allá a estabilizarse la población panameña, hay varios intentos de esa independencia. En este periodo que también ocurre, digámoslo así, de manera muy lenta, se puede decir que Panamá logra un bajo nivel de poblamiento. Se hablaba de que a finales del siglo XIX, prácticamente en Panamá hay cerca de 24.000 personas, de acuerdo a los censos, y las condiciones de pobreza también eran bastante extremas. Durante la construcción del canal interoceánico, que se inicia a finales del siglo XIX con la compañía francesa, se produce nuevamente otro oleaje de inmigrantes de las Antillas, en este caso población de habla francés, de Haití, Martinica, San Vicente, que vienen producto de esta construcción, se establecen en el Istmo. Sin embargo, el fracaso de la compañía francesa provoca esa, se puede decir, la integración de esta población afrodescendiente en la ciudad de Panamá y en otros lugares rurales del país, y comienza este mestizaje, esta integración de parte de esa comunidad afrodescendiente. Hay lamentablemente una gran ineficiencia producto de la poca fuentes de datos en estos dos primeros periodos, tanto el periodo del siglo XIX como el periodo colonial, en cuanto a ciertas características que generaron esa relación, esas interacciones entre los grupos humanos de la época. Como le decía, aparece este tercer periodo del poblamiento panameño en el 2010 y que se extiende prácticamente hasta mediados del siglo XX, ¿sí? La década del 50, y que se caracteriza por una tecnología de alto nivel en cuanto a lo que es la construcción del canal de esclusas, que fue concebida para barcos Panamax de hasta 75.000 toneladas. En esta etapa se eleva su capacidad e intensidad en función del paso transísmico interoceánico, semejante a lo que se puede decir un gigantesco escalones, una escalera gigantesca, ¿no? De 3 escalones, de 3 grandes escalones. Nosotros también le llamamos ascensores de agua, ¿no? Al introducir esta innovación en el transporte marítimo. Esta característica específica de construcción le marca a Panamá, y por eso se establece una etapa a partir de este momento, porque iniciar los dos periodos anteriores
solo permitían el paso Panamá como un puente, como un lugar de paso. No había mayor oferta ni mayor desarrollo tecnológico, ni económico, ni militar. Sin embargo, con la construcción del canal de esclusas por parte de Estados Unidos, cambia completamente la función del Istmo de Panamá y el servicio que va a dar, que básicamente era una empresa controlada por los Estados Unidos y para fines no solo marítimos, sino también militares. En este periodo, por ejemplo, los Estados Unidos construye en Panamá cerca de 47 bases militares, participa en la Segunda Guerra Mundial y se convierte en un centro de operación y construye lo que llamamos nosotros como una quinta frontera, un espacio donde se van a desarrollar actividades económicas, sociales y políticas por parte de los norteamericanos. Esto le va a dar a Panamá otra connotación. Hay una emigración también importante, tanto para la construcción del canal como para la ejecución de inmigrantes antillanos. En este momento se calcula que aproximadamente más de 1 millón de personas de las Antillas llegaron a Panamá durante la construcción del canal, que duró desde 1903 hasta 1910, 1912, cuando es su apertura al mundo. Entonces, en este periodo, algunos de los inmigrantes que llegaron de las Antillas vuelven nuevamente a sus territorios. Sin embargo, un alto porcentaje de ellos se mantuvo en el Istmo de Panamá y cambia completamente la conformación de la población panameña. Surgen inclusive en este periodo también algunas leyes que van a dar lugar a la discriminación e incluso aparecen como parte de la Constitución, donde se consideran poblaciones prohibidas. Se les conoce como poblaciones prohibidas a lo que son las poblaciones asiáticas, a los árabes, a los negros y a los descendientes de la India. Es decir, son poblaciones que van, incluso a los griegos también fueron incluidos en esa lista de poblaciones prohibidas. No tenían posibilidad de estar en el Istmo a menos que hablaran la lengua nacional. Y muchos de ellos tuvieron que esconderse, cambiar sus nombres y trasladarse a otras regiones para no ser detenidos y exportados, ¿no? O reexportados, deportados por parte del gobierno panameño. Las características de este periodo también van a definir un poblamiento muy particular del Istmo. Al tener una franja que está prácticamente controlada por el gobierno norteamericano, va a desarrollar un conjunto de poblaciones tanto en ambos lados del canal, ¿no? Tanto en la frontera, en el lado oeste como el lado este del canal, se van a ir generando las primeras poblaciones marginales, para decirlo de esta manera, donde predominantemente se encuentran las poblaciones afrodescendientes y en cambio, en el caso diferente a la población afrodescendiente, en el caso de la población asiática en Panamá, se dedica prácticamente al comercio al por menor. Son las poblaciones que van a ofrecer una oferta económica al por menor de pequeños abarrotes, lavanderías, panaderías. Es el servicio que básicamente se va a dedicar la población asiática en estos casos. Y se puede decir que es una población que prácticamente a pesar de que se mezcla con la población a través del mercado, a través del servicio, se mantiene en cierta forma autónoma, con cierta autonomía. Incluso la comunidad que tiene una presencia bastante importante en el Istmo de Panamá, conserva muy arraigados sus patrones culturales y su identidad, ¿no? Surgen las sociedades, las características de
organizaciones chinas que van a establecerse prácticamente en todo el istmo de Panamá. Posteriormente se trasladan al resto de las provincias y hoy día se calcula que la población asiática en Panamá o China representa aproximadamente el 6% de la población panameña. A diferencia de la población afrodescendiente en Panamá, los chinos no solo mantuvieron cierta ventaja a través de sus actividades económicas y cierta cohesión de su comunidad. A diferencia de ellos, los afrodescendientes, se produce un fenómeno contrario. Porque por un lado, ya existía la población afropanameña o los descendientes de africanos que vinieron desde el primer periodo de la conquista y la colonización, y que era una población bastante reducida, sin embargo, muy dispersa y poco cohesionada. Y al incorporarse al Istmo de Panamá posteriormente, este contingente importante de afroantillanos desde las Antillas quedan radicados en las zonas de tránsito, tanto en la ciudad de Panamá como en la ciudad de Colón. Y incluso algunos historiadores hablan del ennegrecimiento de la ciudad de Panamá. Se hablaba de que Panamá estaba siendo, y por de allí surgen incluso las leyes racistas, se puede decir, que se crean durante ese periodo. Pero hay una diferencia significativa en el patrón de comportamiento de la comunidad afroantillana, que a diferencia del resto de los países de la región de América Latina que tienen presencia africana y tienen una población afrodescendiente importante, la mayoría de esas poblaciones en el resto de los países tienen el mismo origen, el origen colonial. Sin embargo, en Panamá hablamos de 3 migraciones afrodescendientes. Hablamos de la originaria que llega con la conquista, hablamos de la inmigración que llega con la construcción del canal francés y el ferrocarril transísmico, y la tercera que llega a partir de la construcción del canal por parte del gobierno norteamericano. Y en estas 3 migraciones, obviamente el afroantillano en Panamá se puede decir que era la población afrodescendiente mayoritaria, que tenía mayor presencia. Sin embargo, el afroantillano, igual que la comunidad asiática, mantuvo cierta cohesión en su comunidad, no solo por las presiones de la discriminación social que había por parte de las leyes panameñas, sino también por una cierta fricción con el resto de los panameños que ya existían en el país y que rechazaban la presencia por su, digamos, por su condición, para decirlo de alguna manera, de cierta superioridad al poder comunicarse en inglés con los norteamericanos, que les permitía fácilmente ingresar como empleados de la Compañía del Canal. Esta presencia como empleados de la Compañía del Canal a los afropanameños descendientes de antillanos y que ya llevan más de 100 años en el país, tuvo sus impactos en la vida nacional. Una de las cosas más significativas de esa presencia afroantillana en la vida panameña fue precisamente el hecho de que las poblaciones afroantillanas fueron, por estar más cerca, para decirlo así, a la clase dominante, al imperio, lograron tener mayor información y fueron los primeros movimientos sociales y políticos sindicalistas de obreros en los Estados Unidos y en el Canal de Panamá, que comienzan a hacer reivindicaciones importantes en materia de derechos laborales. El resto de la población afropanameña de origen colonial se mantuvo no solo en las zonas rurales y en las áreas en el resto del país, mayormente en las provincias de Bocas del Toro, donde se desarrollan grandes plantaciones bananeras y donde se traslada también un contingente importante de ex trabajadores de la construcción del canal
que pasan a ser parte también de las plantaciones bananeras y también pasan a ser parte en Costa Rica, en la costa de Limón, de las plantaciones bananeras. Eran poblaciones afroantillanas. Y el resto colonial se mantiene en el resto de las provincias del Pacífico en su mayoría, ¿no? Esta presencia también afroantillana le da la oportunidad a los trabajadores de poder aspirar a tener, a llegar a los Estados Unidos, y en su mayoría los trabajadores de la zona del canal ya en funcionamiento tenían el estatus de empleados federales, lo que le permitía que sus hijos pudieran estudiar en los Estados Unidos. Y la gran mayoría de ellos comienza una inmigración de sus descendientes, de sus familiares, sus hijos, hacia los Estados Unidos para formar y tener un nivel educativo más alto que no existía en el Istmo de Panamá. Y era un privilegio, se puede decir. Algunos llegaron a calificar a esta clase obrera afroantillana como una aristocracia obrera panameña, puesto que tenían un nivel de ingreso relativamente más alto que el resto de la población panameña por recibir sus pagos, aun cuando existía el sistema dentro de la empresa del canal de Silver Roll y de Gold Roll, que para los que no lo tienen muy claro, el Silver Roll era el pago en plata y el Gold Roll era el pago en oro, que solo podían recibirlo los norteamericanos. El resto de los trabajadores que no eran norteamericanos, su pago era en plata. Y esto, porque la discriminación obviamente existía dentro de Estados Unidos, y también se la trasladaron hacia la zona del canal. Entonces, esa condición de superioridad relativa con el resto de la población panameña le permitió a esta población afroantillana tener un estatus económico superior, y ciertos privilegios que no tenía el resto de la población panameña. Entonces, eso le da a Panamá, se puede decir a la población afropanameña, una característica muy particular. Por eso es que en Panamá, cuando hablamos de la población afropanameña, lo primero que reconocemos es que no se trata de una población homogénea, se trata de una población muy heterogénea, que por un lado, el no haber tenido el acceso con esa clase dominante, y por el otro lado, esa clase dominante norteamericana en la zona del canal, y por el otro lado, aquella población que quedó prácticamente sumida en la ignorancia, en la pobreza y en la marginalidad. Entonces, para el tercer periodo que le comentaba, que ya podemos hablar de la globalización y la disrupción de la tecnología, de las comunicaciones y la reducción, para decirlo así, de las distancias que se inicia. El tercer periodo, como le decía, se va a dar después de la década del 50 y prácticamente va a terminar entre el 50 y el 2000, en el año 2000, que se caracterizó por, tiene sus marcos, sus límites, en primera instancia con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y concluye con la firma del Tratado Torrijos-Carter, donde se recupera en la vida nacional la franja canalera y comienza un nuevo modelo de desarrollo en la República de Panamá, y que está caracterizada en este periodo por las luchas internas, por la soberanía, por la recuperación de la franja canalera, y donde hay una amplia y significativa participación de esa población afropanameña involucrada con las capas medias, ¿no? Y que dura prácticamente hasta finales del siglo XX. Ya a partir del año 2000, en la etapa actual, se dan otras características. Se trata de escenarios más complejos, más dinámicos, muy sensibles a las transformaciones del mercado mundial, y se confunde muchas veces con ciertos patrones funcionales que corresponden a ciertas
momentos de la historia panameña, en donde se van a generar una confluencia de identidades y culturas y los distintos grupos sociales que que a su vez van a estar determinados por una mayor intensidad en las características de las distintas actividades del istmo. Bueno, para resumir y para cerrar, yo creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Tengo que, sí, yo solamente para resumir, bueno, definir estas grandes etapas en las cuales nosotros podemos identificar la presencia africana como la presencia asiática. En su periodo primario colonial, en el segundo periodo que tiene que ver con el siglo XIX y con la introducción al istmo de una serie de tecnologías para elevar la calidad del servicio de tránsito, y posteriormente en el siglo XX, cuando ya con la presencia de una vía canalera y que proyecta a Panamá al mundo con otra función más estratégica que se va a asumir por parte de los gobernantes panameños a finales del año 2000, a finales del siglo XX. Entonces, bueno, ahí hay mucho que decir sobre estos periodos. Sin embargo, obviamente el tiempo no nos permite, pero sí lo vamos a dejar para cuando se dé el periodo de preguntas y respuestas, por si hay interés de hacer algún tipo de aclaración al respecto. Entonces, no sé, yo voy a dejarlo hasta aquí y permitir que pasen al siguiente expositor. Muchas gracias y espero que haya sido de su interés. Doctora Cecilia Moreno, muchas gracias por esta interesante presentación de la historia de Panamá en las etapas en las que usted estructuró de una manera muy, muy clara. Quiero recuperar una frase que me parece sumamente significativa. Usted nos decía, Panamá como espacio reservado para las potencias dominantes. Me parece que esto es algo que define muy bien la manera en la que se estructuraron estas etapas, por qué se hizo así, y cómo han sido las relaciones internacionales de Panamá, primero con España, después con Colombia y con Estados Unidos. Sin lugar a dudas, la existencia, la construcción primero y después la existencia del canal ha definido mucho de sus procesos sociales y también identitarios. Agradecemos entonces a la doctora Cecilia Moreno. Vamos a pasar a la parte de preguntas, que es de interacción con las personas que nos siguen el día de hoy, a quienes agradecemos mucho su atención. Hay una serie de preguntas, entonces, pues tenemos que hacer una selección de inicio. No vamos a poder abarcar todas. Gracias por toda la curiosidad y por todas las preguntas que nos hacen. Entonces, hay 3 para el doctor Shinji Hirai, las voy a leer. ¿Qué narrativa o narrativas se han construido en torno a la memoria de los Nikkei como resultado de este proyecto de raíces? ¿Qué explicación y sentimiento tienen los descendientes o testigos de la etapa de concentración en Guadalajara y México? ¿Y qué papel juega el racismo entre los Nikkei, que en la actualidad mantienen la superioridad de lo japonés sobre lo mexicano, en términos de su posición dentro de la comunidad Nikkei y en la facilitación de su rol en la condición de este proyecto de reconstrucción de memorias? Y también voy a agregar una última pregunta muy puntual, porque hay mucho interés de ver el museo virtual. Entonces, si pudiéramos compartir la liga para que nuestra audiencia la conozca. Doctor Hirai, adelante, por favor. Sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, ¿qué narrativa o narrativas se han construido en torno a las memorias de los Nikkeis como resultado del proyecto? Creo que yo puedo caracterizar por las etapas, ¿no? La etapa inicial, o sea, primer momento, los descendientes narran las memorias del ancestro japonés con mucho afecto, pero con mucha curiosidad de alguien misterioso. O sea, por las historia oral, por las memorias personales,
el abuelo japonés, el padre japonés, aparece como una figura misteriosa, sobre todo en su etapa de vejez, ¿no? Que hablaba poco, hablaba no muy bien español, actuaba diferente, pero de repente también al escuchar la música de Japón, eh, eh, lloraba. Entonces, también esa narrativa de las memorias se caracteriza por un enorme vacío de la información, sobre todo de primeros años de los ancestros japoneses en México y también los años en que ellos vivían en Japón. Entonces, esto era como la característica de la narrativa de las memorias en primera etapa. Pero segundo momento, eh, durante el curso y durante la investigación, eh, los participantes aprenden del contexto histórico de Japón y de México, características generales de la inmigración japonesa en México y también diferentes acontecimientos que se dieron en México y en Japón, ¿no? Entonces ahí y comienza la interpretación y comienzan a llenar huecos que antes había para entender la historia de vida y la historia familiar. Y de ahí surge, por ejemplo, admiración hacia sus ancestros japoneses y hacia sus paisanos, ¿no? De ser fraternos, muy activos, eh, eh, eran diferentes, ni siquiera hablaban español, pero se integraron muy bien a la sociedad mexicana, tuvieron logros importantes en la comunidad, en la región, en sus profesiones, pero también esos logros de los japoneses se contrastan mucho con la etapa de las experiencias de la guerra y posguerra, ¿no? De silencio y discriminación y el dolor. Y, y de ahí cada quien, comienza la interpretación, ¿no? ¿Qué pasó para él, para su familia? ¿Qué significó? Bueno, esto creo que tiene que ver con la respuesta de segunda pregunta sobre sentimientos, experiencias de la guerra, ¿no? Para los descendientes y para los japoneses descendientes. O sea, hay una experiencia heterogénea. No todos los japoneses que estaban en la región noreste fueron reubicados hacia Ciudad de México y hacia a Guadalajara o Moreros. Había también muchos japoneses que se quedaron en la región. Entonces, hay, bueno, el olvido y el silencio sobre qué es lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, posguerra, en familia, en sus ancestros, es algo que se comparte, pero conforme vaya avanzando la investigación, resulta que si la familia o algún pariente tenía experiencia muy dolorosa durante la guerra, en posguerra, entonces de ahí entendieron algunos descendientes la razón del silencio, la razón de que el ambiente familiar se ponía muy tenso cuando alguien tocaba el tema de Japón o de la historia de experiencia de la guerra, ¿no? Porque la familia vivió una experiencia muy dolorosa por la separación familiar y también por la discriminación, ¿no? Pero en otros casos, los que eh, los ancestros que no fueron reubicados, no hay, digamos, experiencia, o sea, no han encontrado alguna experiencia tan dolorosa, ¿no? De la separación familiar. Entonces, o sea, en el caso de las comunidades mexicanas, Nikkei en México, es difícil encontrar una narrativa maestra como sucede en Estados Unidos, ¿no? De tragedia de la comunidad japonesa
por haber sido reubicados en los campos de concentración. Más bien, dependiendo de la región, dependiendo de la familia, varía, o sea, la reacción de la comunidad y de la familia a la guerra, ¿no? Entonces, esto es la respuesta que quisiera dar a la segunda pregunta. Pero una narrativa, un cambio de la narrativa muy importante que sucede con los descendientes que participaron en el proyecto es el momento del viaje a Japón y después del viaje a Japón. Ahí cambia radicalmente. Antes hablaba de yo, ¿no? O de la familia, mi familia o mi experiencia, mi motivo, pero después de tener un avance importante de búsqueda en Japón, de las raíces en Japón, regresa hablando de nuestra comunidad, tener compromiso con los demás Nikkei. Entonces, esta, digamos, cambio de narrativa es algo muy interesante que obviamente impacta en la construcción y reconstrucción de identidades, ¿no? Por último, con relación al museo virtual, sí tengo una liga, pero estoy en la etapa de cierre del proyecto que necesito hacer última modificación del proyecto. Entonces, por el momento no puedo compartir. Está abierto al público, pero no me gustaría que quede con la impresión de la versión anterior. Entonces, en agosto voy a organizar un evento virtual por el cierre del proyecto y una sesión donde voy a mostrar la última versión de Museo Virtual. Entonces, espero que tenga paciencia. Y la idea de Museo Virtual con tercera dimensión es algo que estoy pensando hacer después de agosto. Entonces, muchas gracias por comentar y pensé que fue una idea un poco loca, pero como hay interés, entonces ya estoy seguro de que el camino que voy a tomar es correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giray. Vamos a estar muy atentos al Museo Virtual. Para la doctora Cecilia Moreno también hay varias preguntas y comentarios. Primeramente tenemos un comentario. Agradece la presentación de la inmigración en Panamá. Ruth Hernández dice, me evoca el periodo que tuve oportunidad de vivir allá y la impresión que me causaba ver el mestizaje tan poco usual visto por mí en alguna parte de la población. Rasgos y características físicas africanas, indígenas, piel con un tono natural bronceado, ojos amarillos y cabello rizo, como dorado. Además, hay dos preguntas. Primeramente, ¿hubo procesos de asimilación e integración entre la población afrodescendiente llegada en la primera etapa con los afroantillanos que llegan posteriormente? Segunda pregunta. Actualmente, ¿existen políticas públicas en torno a la población afrodescendiente y asiática en Panamá? ¿Y cuáles son los alcances que han tenido? Adelante, doctora Cecilia Moreno. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, esa asimilación, yo no me atrevería a decir que hubo realmente la asimilación en ese momento, porque se mantenía siempre ese ambiente de discriminación hacia el inmigrante antillano. Y más que integrarse a la población, los inmigrantes, muchos salieron y se desplazaron hacia el oeste, es decir, hacia las plantaciones bananeras, otros hacia Costa Rica y otros quedaron estacionados en las zonas de tránsito en pequeños reductos poblacionales aislados. ¿Por qué? Porque la lengua materna del afroantillano era en inglés o en francés. Y eso le impedía tener esa comunicación abierta con el resto de la población que solo hablaba español. Entonces, esto yo diría que hasta los años, para no exagerar, hasta los años 70 por allí de la vida nacional, el afroantillano se mantuvo muy separado de la vida política y social panameña. Se mantenía en sus actividades, tenía sus propias escuelas, sus propias iglesias, dentro de la misma ciudad de Panamá, pero en forma apartada. ¿Cuándo comienza a darse esta integración, yo diría, entre coloniales y antillanos en la vida panameña?
después de prácticamente después de la firma del Tratado Torrijos-Carter, donde comienzan las organizaciones afro-panameñas a abrirse un poco a la búsqueda de oportunidades para las poblaciones negras, y que está muy determinado por la tercera conferencia mundial de Durban en África contra el racismo, y que se abre esta discusión generalizada sobre la problemática afrodescendiente en toda la región. Entonces aparecen nuevas organizaciones afrodescendientes. Anteriormente existían, para decirlo de alguna manera, organizaciones negras, pero que separadas de acuerdo al origen, ya sea antillano o colonial, que existían en Panamá. Sin embargo, a partir del año 2000 comienza una nueva etapa en el movimiento afropanameño, con las discusiones sobre las poblaciones afrodescendientes, y que ellas van a estar abriéndose y generando planos de conversación entre sí. Y como dice uno, perdiéndose el miedo, ¿no? Y acercándose entre ellos. En el 2005, por primera vez, hay una apertura por parte del gobierno, una ventana que permite tener un diálogo con las organizaciones afropanameñas. Se crea una comisión ad hoc creada por el gobierno para el diseño de un plan de acción para los afrodescendientes panameños. Y se comienza a hablar ya no de afroantillano solamente o afrocolonial, sino se habla de población afrodescendiente o afropanameña. Y se comienzan a eliminar ciertos estereotipos. Anteriormente, hasta ese momento, los afroantillanos consideraban que lo que les daba a ellos el estatus de ser negros o afroantillanos o afrodescendientes era el hablar inglés como una condición básica. Sin embargo, obviamente todos sabemos que la lengua que tenemos era de los amos, ¿no? Por lo tanto, es normal que los descendientes de esclavizados ingleses hablen inglés, los descendientes de esclavizados españoles hablen español, pero igual todos procedían de la madre patria África, ¿no? Sin embargo, eso se convertía como en una característica propia para decir quién era y quién no era negro en Panamá en algún momento. Entonces, en ese sentido. Y la otra pregunta, creo que comentaste la otra pregunta, era sobre ya. Es sobre la asimilación e integración de la población afrodescendiente entre la primera etapa y los que llegaron después. Claro, y la segunda, y lo último que iba a decir es que, porque lo vi acá en el chat, es que no hay una política oficialmente afrodescendiente en Panamá, para los afrodescendientes. Lo que hay en Panamá, yo diría que ha sido una fuerte gobernanza. Es decir, las decisiones políticas que ha tomado el gobierno han estado determinadas por la presión social, por las demandas de la comunidad afrodescendiente, y ha permitido, por un lado, que se establezcan algunas leyes que definen derechos para los afrodescendientes y una institucionalidad que en este momento se conoce como SENADAP, Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afrodescendientes, pero todavía con sus deficiencias por falta de autonomía, por falta de presupuesto y por falta realmente de una verdadera estructura institucional. En el caso de los asiáticos, como política tampoco existe, pero sí ha habido esa apertura entre el gobierno y la comunidad asiática y sus organizaciones para ir definiendo algunas prácticas sociales. Se han creado leyes que reconocen tanto a los afrodescendientes como a los afropanameños, y ya se ve como parte de un elemento importante en la política nacional. Sin embargo, hace falta todavía formalizar, institucionalizar este compromiso de parte del Estado, considero yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sin lugar a dudas, todavía hay deudas del Estado con su sociedad. Vamos a pasar a la última parte del panel, que son las reflexiones finales de nuestros ponentes del día de hoy. Entonces, siguiendo el mismo orden, doctor Giray, por favor, sus reflexiones finales.
Sí, muchas gracias por haber tenido la oportunidad de compartir la síntesis de mis experiencias mi experiencia como coordinador de un proyecto comunitario, donde eh, traté de limitar mi rol como investigador, o sea, ser una figura de coordinador, pero como investigador, como secundario, ¿no? Porque los descendientes son protagonistas de investigación, conservación y transmisión de las memorias de la inmigración japonesa. En ese sentido, gracias a la colaboración de muchas instituciones, también muchas familias Nikkei que dieron confianza en la Asociación México-Japonesa del Noreste, en el CIESAS Noreste, y también en mi rol como coordinador, se sumaron más personas y afortunadamente ahora los descendientes de los japoneses desde Baja California hasta Chiapas, también incluso hay descendientes que tomaron cursos desde Inglaterra, Florida, España, Estados Unidos, incluso desde Perú. Y por eso siento que es un proyecto comunitario que tiene replicabilidad. Replicabilidad tiene que ver con el bajo costo de, del proyecto para administrar el proyecto y también metodología simple. Eh, entonces, bueno, ojalá que después de agosto, después de realizar un evento del cierre de esta etapa de proyecto con financiamiento de Fundación Toyota, pueda replicar más actividades que hemos realizado con diferentes comunidades Nikkei, no solamente de México y también de América Latina, ¿no? Y también muchísimas gracias por compartir, lanzar muchas preguntas por medio de chat. Son realmente preguntas que me dan retroalimentación muy positiva y que también quisiera compartir con algunos integrantes del proyecto. Y bueno, también un agradecimiento a los coordinadores y en particular Jessica Fernández que hizo una visita hace unos años aquí en Noreste. Su visita fue muy importante para nosotros para generar eh, eh, una red de Nikkei en Coahuila. En su visita pudimos convocar alrededor de 200 personas en el Teatro Juárez, en Las Esperanzas, Coahuila. Las Esperanzas fue el pueblo minero a donde fueron reclutados más de 3.000 japoneses en la primera década del siglo XX. Entonces, a este proyecto se sumaron académicas como Jessica y también Dair Melgar y también Sergio Hernández, también fue nuestro asesor y muy importante. Entonces, sí, y ojalá que más estudiantes y más académicos nos apoyen esta iniciativa que iniciamos desde Monterrey, pero ojalá que se vayan replicando en otras regiones de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gira. Y doctora Cecilia Moreno, adelante con sus reflexiones finales, por favor. Sí, bueno, básicamente voy a resaltar el hecho de que para la comunidad afrodescendiente, en esta historia y en estas etapas de la historia del Istmo, ha habido siempre un mismo proyecto, se puede decir, en una misma visión, y es en los primeros años de su llegada a los africanos al Istmo, su única meta era su libertad y la sobrevivencia para poder seguir volver a su tierra y tener su vida y su tranquilidad. Posterior, en un periodo republicano, le va a llevar nuevamente a la comunidad afrodescendiente a luchar, pero en esta ocasión por el derecho a la ciudadanía plena, que no se le permitió con los procesos de independencia y con el desarrollo económico que se ha dado. Se mantuvo siempre en una condición de
de discriminación y exclusión, un racismo estructural, ¿no? Expresado de distintas maneras, tanto en la cultura general como en las leyes y en la institucionalidad que se va a dar. Y en el último periodo también, en el actual, bueno, la lucha sigue siendo la misma, no solo por la libertad, por el derecho a la ciudadanía, sino aún por el derecho a tener derecho, por el derecho a la igualdad, por el derecho al desarrollo y a las oportunidades. Entonces, en ese marco se ha mantenido una lucha que todavía no termina y que sigue constante y continúa en la búsqueda de esas oportunidades. En esto, lo nuevo se puede decir es la posibilidad que tenemos de hacer estos encuentros abiertos, regionales, y poder intercambiar y lograr incidencias a otros niveles, ya no solo en el plano nacional, sino también una incidencia más internacional que gracias nos permite poder ir avanzando en ese proceso. Ese es mi mensaje, y que tenemos que seguir trabajando y estudiando y investigando sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias, doctora Cecilia Moreno. Por supuesto, también gracias a nuestros organizadores de clase de University of Cambridge y al PUIC de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por supuesto también gracias a toda la gente que nos acompañó. No dejaron de llegar las preguntas. Nuestros ponentes las están contestando por escrito y bueno, con esto cerramos el panel. Muchísimas gracias. Gracias, Vania. Y antes de concluir la sesión, me gustaría dar muchas gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia con presentaciones. Mi nombre es Jessica Fernández de Lara Jarada y en nombre del equipo organizador agradecemos en particular la participación de los doctores Cecilia Moreno, Shinji Hirai, la maestra Vania de la Vega Shiota, por haber participado hoy. Y también agradecemos al equipo técnico de PUIC UNAM, en particular a Juan Mario Pérez Martínez, y bueno, especialmente a toda la audiencia que nos ha estado acompañando en estas conferencias por su interés. Como mi colega Marco mencionó al inicio, esta es la sexta y penúltima sesión del segundo ciclo de conferencias Africanos y Asiáticos en América, Nuevas Perspectivas, que es coorganizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Les queremos extender una invitación cordial para que nos acompañen en la sesión de clausura que se realizará el próximo miércoles 16 de junio a la misma hora, de 11 de la mañana en México y a las 5 de la tarde en el Reino Unido. Para la sesión de clausura contaremos con la participación del doctor Federico Navarrete del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien presentará la conferencia titulada Mestizajes Visibles, Orígenes Invisibles, las paradojas del racismo mexicano. Y bueno, esperamos mucho contar con su compañía el próximo miércoles. Hasta pronto.